Hi everyone, and welcome back. We are joined today by George Beebe. Hola a todos y bienvenidos de nuevo. Hoy nos acompaña George Beebe, exdirector del análisis sobre Rusia de la CIA y actual director de estrategia global en el Quincy Institute. Así que bienvenido de nuevo al programa. Muchas gracias. Publicaste un libro en 2019 titulado La trampa rusa, cómo nuestra guerra en la sombra con Rusia podría derivar en una catástrofe nuclear. Bueno, parece que la guerra en la sombra con Rusia nos ha llevado efectivamente al borde de una espiral hacia la catástrofe nuclear. Pero los esfuerzos diplomáticos entre Estados Unidos y Rusia ahora parecen ofrecer un atisbo de esperanza, es decir, la posibilidad de poner fin a la guerra de Ucrania, que supongo es el epicentro del conflicto más amplio entre Occidente y Rusia. Con este objetivo, ¿cómo evalúas realmente los desarrollos diplomáticos que están teniendo lugar? Porque primero Trump se reunió con Putin, luego Trump se reunió con Zelensky y los europeos. ¿Cómo interpretas todo este avance diplomático? Bueno, creo que estamos empezando a ver esfuerzos serios para abordar las cuestiones de fondo que tendrán que tratarse para lograr un acuerdo de paz. Antes de esto, realmente estábamos coqueteando con la idea de intentar establecer un alto el fuego, algo que Trump podría señalar como un logro, como detener la matanza, pero que en realidad no avanzaría nada en abordar los problemas que están en la raíz de este conflicto. Y los rusos dijeron que no estaban interesados en un alto el fuego. Si queréis hablar de lo que ellos llamaron las raíces de este conflicto y de cómo abordarlas, encantados de hablar con vosotros. Pero si no, no vamos a detener el conflicto sin lograr cosas que desde nuestro punto de vista absolutamente tenemos que conseguir. Ahora, para ser justos con Trump, él cambió de enfoque. Mucha gente ve esto y dice que Trump es inconsistente, que es errático, que va de un lado a otro. Esa es ciertamente una forma de verlo. Otra forma de verlo es que está probando cosas y cuando no funcionan, prueba otra cosa. Y creo que eso es lo que ocurrió. Dejó de insistir en un alto el fuego incondicional y dijo, vale, decís que estáis dispuestos a entablar conversaciones sobre las raíces de este conflicto. Hagámoslo. Y creo que lo que pasó fue que los rusos dijeron sí, hagámoslo, y se reunieron en Alaska. Creo que lograron algunos avances en algunas de estas cuestiones de fondo. Y creo que las grandes cuestiones en las que los dos presidentes han dado señales de estar dispuestos a llegar a un acuerdo son las siguientes. Trump ha dado a entender que está dispuesto a cerrar la puerta a la adhesión de Ucrania a la OTAN. Y Putin, a su vez, ha dado señales de que está dispuesto a dar luz verde a la entrada de Ucrania en la UME. Ahora bien, creo que estos hechos por sí solos son pasos enormemente significativos hacia adelante. No resuelven por sí mismos todos los problemas que hay que abordar para poner fin a este conflicto. Pero creo que indican algo que la mayoría de los comentarios en Occidente se han negado a reconocer, y es que los rusos de hecho quieren un acuerdo de paz, no a cualquier precio, no uno que implique la capitulación rusa, sino uno que aborde los intereses de seguridad fundamentales que los rusos consideran que están en juego. Y están dispuestos a ofrecer algunos compromisos, algunas concesiones para lograrlo. Creo que reconocer que Ucrania puede estar anclada económica y políticamente en Occidente, incluso si es militarmente neutral, es una gran concesión por parte de Rusia. Creo que esto desmiente la idea de que los rusos simplemente quieren conquistar toda Ucrania, que no creen que Ucrania exista como Estado, que Rusia quiere devolver a Ucrania en su totalidad bajo su control, de nuevo en la esfera de influencia exclusiva de Rusia. No permitirías la posibilidad de que Ucrania pudiera estar en la Unión Europea si creyeras que Ucrania debe estar en la esfera de influencia exclusiva de Rusia. Lo que están haciendo los rusos aquí es comprometerse, y creo que eso es muy importante. Sí. Bueno, sobre el tema de cambiar de rumbo, supongo que no siempre es algo malo.
Aquí en Europa, parece que todavía están hablando de un camino hacia la adhesión a la OTAN. Garantías de seguridad del artículo 5, sin concesiones territoriales, y ya que estamos, incluso pedir $1 billón en reparaciones. Nada de diplomacia con los rusos, aunque quieran participar en la diplomacia que está sobre la mesa de negociación. Así que supongo que algún cambio de rumbo por parte de Europa sería bienvenido. Así que este gran logro, supongo, fue alejarse del alto el fuego. Pero parece que uno de los grandes puntos de fricción para resolver este asunto serían las garantías de seguridad. Y parece que ha habido cierta ambigüedad estratégica al respecto. Es decir, por supuesto, puede significar cualquier cosa, desde que los rusos hagan algunos cambios en su constitución, hasta que se despliegue poder aéreo estadounidense bajo el artículo 5, si hay algún conflicto. Así que, ¿cómo interpretas esto? Porque creo que este es uno de los principales obstáculos. Bueno, sí lo es. Yo diría que probablemente es el primer punto en la lista de cosas que deben abordarse ahora mismo. Y Putin reconoció esto en la rueda de prensa después de la reunión en Alaska. Dijo, miren, necesitamos un equilibrio de seguridad en Europa y en el mundo en general. Y luego añadió, y reconocemos, por supuesto, que Ucrania también necesita que se atiendan sus preocupaciones de seguridad, y estamos preparados para trabajar en ello. Ahora bien, ¿qué significa eso en la práctica? No va a ser fácil lograr un acuerdo que, por un lado, haga que Rusia se sienta segura. Parte de la razón por la que Rusia invadió Ucrania, en primer lugar, desde la perspectiva rusa, fue que consideraban que la posibilidad de que Ucrania se uniera a la OTAN o acogiera fuerzas militares occidentales en su territorio suponía una amenaza para la seguridad de Rusia. Así que quieren que esa amenaza se aborde como parte del fin de este conflicto. Pero los ucranianos quieren, como es de esperar, garantías de que los rusos no van a utilizar simplemente un acuerdo de paz como un respiro para reforzar sus fuerzas, reagruparse y volver a invadir. Así que les gustaría el equivalente a las garantías del artículo 5, es decir, que Occidente les respalde si eso ocurre. Y también querrían algún tipo de lo que llaman una fuerza de respuesta de garantía. Básicamente, personal militar europeo sobre el terreno en Ucrania que pueda responder en caso de que los rusos invadan, casi como una fuerza de disuasión. Ahora bien, el problema con esto, aunque desde luego entiendo por qué los ucranianos querrían ese tipo de garantías, es que afecta directamente a los intereses de seguridad percibidos por Rusia. Así que creo que lo que tendremos que hacer es encontrar algo que haga que los rusos se sientan lo suficientemente seguros y que los ucranianos también se sientan lo suficientemente seguros. Ahora bien, ¿cómo sería eso? Creo que desde luego no implicará garantías del tipo del artículo 5 por parte de Estados Unidos, ni tampoco de los europeos. Los europeos no pueden permitirse ofrecer una garantía al estilo del artículo 5 a Ucrania si Estados Unidos no los respalda en eso. Y no creo que lo hagamos. Y tampoco creo que debamos hacerlo, porque eso, en mi opinión, es una fórmula para una espiral de escalada hacia un conflicto directo con Rusia. Además, tampoco creo que los rusos toleren ningún tipo de fuerza de combate europea sobre el terreno en Ucrania. Lo han dicho de forma bastante explícita, no solo en la declaración del Ministerio de Asuntos Exteriores publicada el lunes, sino durante muchos años. Esta es una postura rusa de larga data. Pero creo que lo que se puede hacer es una combinación de medidas que ayuden a dar confianza a los ucranianos de que no serán abandonados si Rusia vuelve a invadir. Parte de esto consiste en reforzar la capacidad industrial en Europa y en Estados Unidos para poder sostener un conflicto con Rusia en caso de que estalle de nuevo la lucha. Ahora mismo no estamos en condiciones de hacerlo. Hemos agotado nuestras reservas de estas armas. Y los rusos están produciendo mucho más que Europa, Estados Unidos y Ucrania juntos, en lo que respecta a algunos sistemas de armas clave y munición en este conflicto.
Así que una de las cosas que creo que sería un elemento disuasorio para Rusia sería la evidencia de Occidente, y Europa en particular, está reconstruyendo una capacidad militar industrial que podría sostener a Ucrania en caso de una nueva invasión. Otra cosa que considero importante es el derecho a recibir ayuda militar, entrenamiento, sistemas de armas, mantenimiento, ese tipo de apoyo por parte de Occidente, algo que debe formar parte de este acuerdo. Y creo que eso es algo en lo que los rusos van a tener que ceder. Ahora bien, ¿qué tipo de limitaciones querrán los rusos imponer a esa asistencia? Creo que querrán distinguir entre sistemas de armas defensivos y lo que podríamos llamar sistemas de ataque ofensivo. Ahora bien, lo que para un hombre es un sistema defensivo, para otro puede ser un sistema ofensivo. No existen distinciones muy claras que se puedan hacer fácilmente al respecto, pero supongo que con el tiempo, los negociadores podrían llegar a concretar qué está permitido y qué no lo está. Creo que, por ejemplo, los misiles de crucero Tomahawk serían claramente algo a lo que los rusos se opondrían. Supongo que Estados Unidos y Europa también estarían de acuerdo en no suministrarlos a Ucrania, pero determinar exactamente dónde se situarán los negociadores llevará algo de tiempo y esfuerzo. Creo que los rusos también querrán abordar la cuestión de los instructores o el personal de mantenimiento occidental en territorio ucraniano. Será difícil para ellos descartarlo por completo, pero creo que van a querer algún tipo de garantía de que esas unidades militares no tengan fuerza ni ningún tipo de mandato para participar en combates reales. De nuevo, no será fácil resolver eso como parte de un acuerdo, pero creo que será algo con lo que los negociadores tendrán que lidiar en todo esto. Lo otro que va a ser interesante es qué tipo de membresía podría incomodar a los rusos dentro de la Unión Europea. No todos los miembros de la UE tienen la misma relación militar y de seguridad con la Unión Europea. Irlanda y Austria destacan como miembros que no participan en los aspectos de seguridad militar de la UE. Mi impresión es que los rusos querrán garantías de que Ucrania estará en esa misma categoría. Sí, este es un problema con cualquier garantía de seguridad. Es decir, ¿quién proporcionaría las garantías de seguridad, dado que Rusia, por supongo buenas razones, considera que esto es principalmente un conflicto entre la OTAN y Rusia que se desarrolla en Ucrania? No querrían que la OTAN o los países de la OTAN tuvieran ningún papel significativo, lo que, como ha sugerido, desencadenaría la principal razón de la invasión en primer lugar. Es decir, que la OTAN no está en Ucrania. Kurz Rusia sugirió que China puede tener papel, algo a lo que los ucranianos se opusieron de inmediato. Pero, de nuevo, puedo entender la posición rusa. ¿Por qué no querrían países de la OTAN allí, dado que están en un conflicto? Sin embargo, Ucrania también querría a alguien que realmente tenga la intención de respaldarlos. Así que miran hacia los países que realmente los han apoyado en los últimos 3 años y medio. Y eso es prácticamente solo la OTAN. Así que también puedo entender la posición ucraniana. Entonces sí, ¿qué hacemos en una situación como esta? Bueno, lo que los rusos están describiendo se parece mucho a las llamadas garantías que estaban previstas en los borradores de los acuerdos que las partes negociaban en Estambul en la primavera de 2022. Y eso sí implicaba a todos los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, incluida China, ninguno de los cuales tenía ninguna obligación, según los términos de ese borrador, de tratar un ataque contra Ucrania como un ataque contra sí mismos. En otras palabras, esto no es una garantía al estilo del artículo 5. Pero todos se comprometieron a asegurar que el acuerdo de paz se respetara y se implementara. Y que China forme parte de eso
no es algo malo, en mi opinión, desde el punto de vista de los ucranianos. Aunque creo que China no quiere ver a Rusia perder esta guerra, tienen sentimientos encontrados al respecto. Por un lado, la idea de que un Estado puede invadir a otro, arrancar una parte de su territorio, anexarla y reclamarla como propia, despierta recuerdos históricos muy dolorosos para la propia China. Y es interesante que los chinos nunca hayan reconocido la anexión de Crimea por parte de Rusia. Sinceramente, no espero que lo hagan en un futuro próximo, porque para ellos esto es una cuestión de principios. Por otro lado, quieren ser percibidos en Europa principalmente como parte de la solución en Ucrania, no simplemente como facilitadores de la invasión rusa o de su brutalidad, sino como un país que intenta establecer el orden y mantener la paz allí. Ahora bien, creo que tienen una razón muy pragmática para querer ese tipo de imagen en Europa. Y es que la relación económica, la relación comercial que tienen con Europa, es más importante a medida que pierden confianza en la durabilidad de la relación comercial que mantienen con Estados Unidos. Pero creo que eso es algo que se puede aprovechar, porque pienso que los ucranianos cometerían un error si asumieran que los chinos simplemente adoptarán la posición de Rusia en cualquier disputa sobre la implementación de un acuerdo de paz. Bueno, creo que el siguiente paso en este proceso diplomático debería ser una reunión entre Zelensky y Putin. Pero es difícil imaginar que esto ocurra. Al menos, los rusos serían reacios a celebrar una reunión así, a menos que realmente haya algo que acordar. Así que tendrían que obtener las concesiones territoriales y aclarar qué significarían realmente las garantías de seguridad. Y obviamente, saben que la OTAN es la base. Pero todavía están bastante lejos de esto, y sería muy difícil para Zelensky cumplir con ello. Quiero decir, todavía tiene nacionalistas muy poderosos dentro de su país. Será difícil hacer estas concesiones. Por supuesto, podría ser más fácil si pierden algo más de territorio, pero hasta ahora parece una concesión difícil de realizar. Algunas personas han argumentado que Trump no necesariamente espera tener éxito, que la diplomacia es una tapadera para retirarse de este conflicto, algo contra lo que usted ha advertido. Usted ha dicho que es mejor llegar a un acuerdo que dejar un desastre atrás. Pero, ¿ve la posibilidad de que esta diplomacia sea simplemente una excusa para sacar a Estados Unidos de todo este lío antes de que se desmorone? Bueno, creo que si Trump considera que su única opción es desvincularse en lugar de cargar con un fracaso, entonces, por supuesto, si esas son las opciones, es bastante obvio que preferiría proporcionar algún tipo de justificación plausible para retirarse, desvincularse de esto, en lugar de cargar con lo que todos reconocen como un fracaso. Sin embargo, creo que estamos muy lejos de emitir un veredicto sobre si esto está fracasando o no. Así que no espero que la administración Trump esté ni remotamente cerca de tomar ese tipo de decisión. Y no creo que lo que realmente estén intentando aquí sea encubrir lo que finalmente será una desvinculación. Tenemos motivos reales para querer un acuerdo, un compromiso genuino aquí. Y en gran medida son motivos estratégicos. Tienen que ver con nuestra capacidad para enfrentarnos al auge del poder chino, con el tipo de equilibrio que seamos capaces de lograr en un mundo multipolar emergente en el que Europa y Rusia deberían ser pilares, si queremos tener alguna posibilidad de alcanzar un equilibrio razonable. Nada de eso será muy probable si no llevamos esta guerra a un compromiso, uno que permita a Europa sanar y prosperar, en lugar de sufrir lo que de otro modo será una herida sangrante permanente en el corazón de Europa. Así que creo que la administración Trump entiende esto. De hecho, quieren un acuerdo. Ahora bien, ¿es inminente ese acuerdo? ¿Estamos a punto de ver a Putin sentarse con Zelensky y encontrar una vía razonable hacia adelante? No lo creo. Creo que el enfoque ruso ante esto es lo que yo llamaría un enfoque diplomático tradicional.
follow a traditional diplomatic approach. There will be a time for a summit meeting at some point. Habrá un momento para una cumbre en algún punto después de que se haya hecho el trabajo necesario para prepararla, de modo que los jefes de Estado puedan cerrar el acuerdo. Pero los rusos no van a sentarse como primer paso a nivel de jefes de Estado y decir, oye, podemos arreglar algo entre nosotros. Las posibilidades de que eso ocurra, creo, son muy, muy escasas. Así que supongo que vamos a tener que ver muchísimo trabajo a nivel técnico en las próximas semanas y probablemente meses para que eso salga adelante. Ahora bien, mientras tanto, pueden las partes avanzar en lo que yo llamaría un acuerdo marco que establezca algunos compromisos y principios fundamentales y que ponga en marcha una hoja de ruta para futuras negociaciones sobre cómo llevar esto hasta el final. Eso creo es mucho más posible. Eso no restricto entre Zelensky y Putin. Creo que es una posibilidad concebible. No creo que vaya a resolver de manera definitiva la cuestión de cómo serán esas garantías de seguridad. Probablemente pueda establecer algunos principios que guíen a los negociadores mientras intentan concretar lo que todo esto significa. No creo que vaya a implicar ningún intercambio territorial en este momento. Mi suposición es que probablemente podrían acordar congelar las líneas de batalla actuales, sin perjuicio de la cuestión de a quién pertenece cada territorio, y reconocer que eso es algo que tendrá que resolverse en la mesa de negociaciones. Ahora bien, ¿qué ganan los rusos aceptando eso? Sabes, esta es una de esas cuestiones en las que la respuesta es, depende de qué otras concesiones se hagan en un acuerdo más amplio. Y creo que Estados Unidos es quien tiene muchas de las cartas en ese sentido. Hay cosas que los rusos realmente quieren y necesitan, mucho más allá del territorio, a las que Estados Unidos puede acceder dentro de un marco. Esto tiene que ver con la arquitectura de seguridad más amplia de Europa, el control estratégico de armas, el control de armas nucleares de alcance intermedio, el control de armas convencionales, y los mecanismos para garantizar que Rusia pueda participar en cuestiones de seguridad en Europa que afectan a sus intereses a nivel global. Todas estas son cosas que los rusos llevan mucho tiempo queriendo. Estas son cuestiones en las que Estados Unidos ha sido muy reacio a involucrarse. Son cosas que los europeos no quieren en absoluto. No quieren que los rusos tengan voz en los asuntos de seguridad europea. Consideran que eso es asunto suyo, especialmente las personas en Bruselas, que se han acostumbrado a una visión concreta de cómo debe ser Europa y cómo debe gestionarse. No tienen ningún interés en que los rusos participen en nada de esto. Pero creo que la realidad es que no se logrará un acuerdo en Ucrania, a menos que los europeos estén dispuestos a reconocer que la época en la que los rusos quedaban fuera, sin voz en los asuntos de seguridad europea que afectan a los intereses rusos, está llegando a su fin. Tendremos que avanzar hacia la implementación de un principio en el que los europeos llevan mucho tiempo diciendo que creen, pero que en realidad no practican, y es la indivisibilidad de la seguridad, algo que está en el acta final de Helsinki, algo a lo que se hace referencia en la Carta de París de 1990, pero sobre lo cual, en la práctica, Occidente realmente no ha estado dispuesto a dialogar con los rusos. Bueno, creo que eso es hacia lo que debemos avanzar. Reconocer que el derecho a elegir alianzas, por ejemplo, debe equilibrarse con la preocupación de que ese tipo de pasos podría afectar la seguridad de otro Estado. Y la diplomacia es la forma de abordar esas tensiones, y no hemos participado en ella en estos temas. Tenemos que empezar a hacerlo. También fue en la creación de la OSCE, en 1994, cuando se afirmó el principio de seguridad indivisible, que una parte no debe aumentar su seguridad a expensas de la otra. Pero esto va a convertirse en el eslogan, sin embargo. Rusia no tiene derecho de veto. Ese ha sido el eslogan desde los años 90. Decimos, ¿qué es Europa? Europa es la UE y la OTAN.
Rusia no es miembro, así que no tiene derecho de veto. Así que terminamos en esta situación tan incómoda, en la que el país más grande de Europa en términos de territorio, población, poder militar y economía, en términos de paridad de poder adquisitivo, es, de repente, el único país que no debería tener un asiento en la mesa en Europa. No hace falta ser un genio para entender de dónde vienen las tensiones. Oh, bueno, eso es correcto. Eso es correcto. Y creo que la realidad es la siguiente. Los rusos no han consagrado en estos documentos un veto legal por el cual puedan simplemente decir, no, no estamos de acuerdo. No, no lo tienen. Sin embargo, tienen lo que en la práctica es un veto en el campo de batalla, que es lo que han ejercido en Georgia en 2008 y en Ucrania realmente desde 2014. Han dicho, de acuerdo, si no nos vais a dar voz en estos asuntos en la mesa de negociación, expresaremos nuestra opinión en el campo de batalla. Ahora bien, eso es muy desafortunado y bastante trágico. Y no estoy tratando de justificarlo. Simplemente intento describir una realidad aquí. Si no estamos dispuestos a hablar con Rusia sobre estos temas en la mesa de negociación, la alternativa no va a ser una que nos guste. Esa suele ser mi argumentación en contra de eliminar el derecho de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU. Es decir, si tienes una voz institucional o un veto institucional, puedes utilizarlo. La idea de que simplemente se puede despojar a los países de esa voz institucional y que, de algún modo, obedecerán sin más lo que se les diga. No, sin esa voz institucional, recurrirán al veto militar. Así que siempre he pensado que, si eliminamos el veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, no hay manera de que los estadounidenses, los rusos o los chinos simplemente acaten las decisiones si son superados en una votación. No, recurrirían a la fuerza militar. Y creo que por eso la ONU ha durado tanto tiempo, porque tienen privilegios que reflejan esta distribución de poder. Pero mi última pregunta es, dado que usted fue director de análisis sobre Rusia en la CIA, si ahora estuviera asesorando a la administración Trump sobre en qué podrían conseguir concesiones de los rusos, ¿cuáles serían las líneas rojas? ¿Qué les diría? Es decir, ¿dónde trazan realmente los rusos una línea roja en la que simplemente no harán concesiones? ¿Preferirían buscar una victoria militar para asegurarse de no tener que comprometerse? Bueno, creo que ya hay dos líneas rojas muy claras. Una es que Ucrania no sea miembro de la OTAN, y la otra es que no haya fuerzas de países miembros de la OTAN en territorio ucraniano. Creo que los rusos han sido lo más explícitos posible al decir que esas son cuestiones por las que están dispuestos a ir a la guerra, si no estamos dispuestos a hacer de ellas elementos centrales de un acuerdo. Ahora bien, tienen preocupaciones más allá de eso, cosas que quieren que se aborden. Pero no estoy seguro de que alguna de esas otras cuestiones entre en la categoría de líneas rojas, cosas sobre las que no tengan ninguna flexibilidad. Incluso en cuanto al territorio, creo que probablemente sea el tema más espinoso de los que quedan fuera de esas cuestiones de seguridad. Ahora bien, es un tema espinoso en parte porque los rusos ven esto como un esfuerzo defensivo para proteger a los ciudadanos de regiones de Ucrania que durante mucho tiempo han estado dominadas demográficamente por hablantes de ruso. Personas que son culturalmente rusas, religiosamente orientadas hacia el pueblo ruso, la Iglesia Ortodoxa. Y sí sienten una obligación. Y sabes, no creo que esto sea cínico. Creo que realmente sienten cierta obligación de garantizar el bienestar de esas poblaciones. Y creo que han llegado a la conclusión de que, en algunos casos, en realidad tienen que gobernar ese territorio para poder hacerlo. Así que no va a ser una cuestión fácil. Pero cuanto más Ucrania acepte medidas que puedan garantizar el bienestar de las poblaciones que llamaremos minorías rusas en Ucrania, más fácil será para los rusos mostrar flexibilidad respecto al territorio.
And I think already the Russians have shown some flexibility. Y creo que los rusos ya han mostrado cierta flexibilidad, al menos si creemos los informes de prensa, en cuanto a cuánto de las regiones de Zaporilla y Jersón están dispuestos a insistir en mantener. Y ciertamente han estado, creo, dispuestos a retirarse de partes del norte que controlan, que no han anexado realmente, y que ya sabes, creo que están dispuestos a intercambiar por algunas concesiones por parte de Ucrania. Así que tenemos que considerar todas estas cuestiones como un todo integrado. Están relacionadas entre sí. Algunas de estas cosas son líneas rojas absolutas. Otras son cuestiones en las que creo que hay cierta flexibilidad, pero depende de las posiciones que se tomen en cuestiones relacionadas para determinar cuánta flexibilidad podrían mostrar los rusos, creo. Creo que en la cuestión territorial se puede dividir en tres categorías. Con el Donbass, creo que quieren todo, incluso los territorios que no controlan, simplemente porque desde 2014 hasta 2022, cada día en las pantallas de televisión se veían civiles y niños que eran destrozados. Y como has dicho, sí sienten cierta responsabilidad en cuanto a la protección de la población rusoparlante. Pero en Jersón y Zaporilla, creo que ahí podrían estar dispuestos. No van a retirarse, pero podrían estar dispuestos a congelar la línea del frente. Pero de Dnipro, Sumy, Jersón y Kharkov, quiero decir, creo que esas zonas, como sugeriste, son negociables, porque en realidad no han anexado esos territorios. Pero de nuevo, creo que los ucranianos podrían aceptar. Creo que los europeos son el principal obstáculo. Oh, es cierto. Y luego, cuando se trata del territorio, la realidad es esta. Tarde o temprano, si esta guerra no se resuelve, los rusos van a capturar todo Donetsk. Será sangriento, sin duda. Se perderán muchas vidas en ese proceso. Pero creo que el impulso es tal, y la correlación de fuerzas en el campo de batalla es tal, que los ucranianos perderán ese territorio si no aceptan un acuerdo más pronto que tarde. Así que ese es un incentivo poderoso que se avecina. Y mientras toman Donetsk, también están avanzando rápidamente por Zaporizhzhia, lo que significa que las líneas del frente que podrían haberse estancado perderían aún más. Así que creo que esto podría presionar a los europeos. De todos modos, muchísimas gracias, como siempre, por tus aportaciones. De nada. Gracias por invitarme.